El misterio del holandés errante, capítulo 11. La muerte del padre. Lewis hablaba mordiendo las palabras, despacio. Lo hacía para no llorar. Pero qué bien lo hacía. Le pregunté por qué razón acusaba a un fantasma de la muerte de su padre. ¿No te parece lógico?, razonó. Y luego, con más rabia todavía. ¿Y si no es el holandés? Será el diablo. Cualquiera de los dos estará en el cabo, Charlie. Y me las pagarán. Yo no podía concebir que un chico deseara convertirse en el vengador de su padre, contra enemigos tan poderosamente irreales como un fantasma o el diablo. Lewis, lamento de veras lo de tu padre, pero el cabo es infernal de por sí. Por lo que sé, no necesita de ayudas sobrenaturales para provocar accidentes, te lo aseguro. Pensé que iba a estallar en una rabieta, sin embargo, me aseguró que le resultaba genial estar allí conmigo. Por fin me confesó su mayor y mejor guardado secreto. «Me caes bien, Charlie». ¿Yo le caía bien? Dios mío. ¿Qué no le haría a la gente que le caía mal? Recordé las palabras de Grace acerca de que el chico sentía una especial curiosidad hacia mí. Al fin y al cabo, éramos dos huérfanos, y nada más que esa circunstancia común nos acercaba. Sin embargo, comencé a sentir por Lewis un sentimiento de protección. Tal vez yo era algo más que una rata que iba a encargarse de sudar tinta el resto de su vida. Tal vez yo no era otra cosa que un hombre corriente, con algunos problemas de dinero y ningún capital. Pero era un hombre de pie, y Lewis era un niño. Nada más y nada menos que un niño que había dedicado parte de su corta vida a investigar cosas sobre la región que los ojos de su padre habían visto por última vez. Y entre las menciones a las tormentas, a las olas gigantes del cabo, se encontró con la historia del buque fantasma. Necesito ver dónde murió mi papá, Charlie. El capitán Milford no era un mal hombre, y pronto se unió a las especulaciones de Lewis. Se podría decir que en esas horas Milford era el abuelo de Lewis, y yo pasé a ser una especie de padre o hermano mayor. Así fue como terminamos formando un trío muy particular. Todas las noches, antes de la cena, nos juntábamos en la cubierta. Yo era el único que no creía en la existencia del barco espectral, y me daba una mezcla de ternura y piedad ver que un hombre duro como el capitán Milford creyera en tales historias. Pero era encantador, sencillamente, hablar del asunto. Los fantasmas producen charlas muy estimulantes, y a mí me serían de mucha utilidad para las crónicas del viaje. Un hombre osado y un excelente marino, con un socio muy peligroso, afirmó Milford. ¿Cuál socio?, pregunté. Satanás. Como un maestro que dicta una clase de historia totalmente seguro de sus conocimientos, Milford me ilustró sobre la terrible sensibilidad del diablo. Cuando se enojó con el holandés porque lo creyó un desafío, lo maldijo. Y luego, el malvado dejó que los tripulantes se fueran, para que pudieran alimentar la leyenda, contar lo que pasó a otros hombres. Sin embargo, 3 desgraciados compartieron la maldición con el holandés, con una diferencia: envejecían sin morir. Entretanto, sus cuerpos se corrompían y se degradaban. ¿Y el holandés?, preguntó Lewis, espantado de curiosidad. El holandés no muere, no vive, no crece, no envejece. Es el errante, el que no puede detenerse en ningún puerto, el hombre que está tan solo que hasta el tiempo lo abandona y no pasa por él. ¿De veras?, respondí. La imagen de un hombre maldecido de tal modo que hasta el paso del tiempo lo afectaba me maravilló. Una especie de forma de eterna juventud, a un precio muy alto, la soledad definitiva. Ese día anoté en mi cuaderno: el holandés no puede amarrar en ningún puerto, no está anclado en la vida, y la muerte no lo conoce.
Yo había comenzado a disfrutar de la travesía, tenía un buen apetito y la cocina del barco era excelente. Ni una sola gota de lluvia nos fastidió durante las primeras semanas, y mi organismo parecía haberse fortalecido por la rutina de las comidas y mi poca actividad. Una mañana, el oleaje era más fuerte que de lo acostumbrado. Lewis dormía como un bendito, y salí para desayunar. El comedor estaba atestado de pasajeros, los mismos que yo trataba de mantener a distancia prudente. Me di cuenta de que algunos eran conversadores infatigables, locuaces y más que nada insoportables. Había dos, un viejo recaudador de impuestos y un dentista jubilado que se la pasaba de broma en broma. Lo peor era que algunos de sus chistes que yo escuchaba desde la mesa cercana me movía la risa de tan tontos que eran. ¿En qué se diferencia una cocina y el mar?, preguntó el recaudador. Ni idea, le siguió el juego el dentista. En la cocina hay cacerolas y en el mar no hay cacerolas, ya están hechas. Entonces, para devolver favores, el dentista dijo: ¿Cuál es el mar preferido de las mujeres? No lo sé, dime, respondió el recaudador. El marido. En esa y en otras ocasiones debí contenerme para no soltar una carcajada. Sus risas exageradas eran contagiosas. Los dos eran charlatanes consumados, y ya había captado a otros pasajeros para tener público cautivo. Pero me mantenía a distancia de ellos. Supongo trabé cierta relación con unos cuantos, los más discretos. En un viaje no hay peor cosa que tener compañeros indeseables que no le permitan a uno la soledad. En cierta ocasión me di cuenta de una agitación nerviosa en los pasillos. El paso de tripulantes inquietos, supuse, que se debía a los nubarrones intimidantes que cubrían el cielo, pero no. El griterío en la popa me guió. Corrí hasta allí y vi al capitán Milford discutiendo con dos oficiales. Finalmente avisté un barco pequeño a escasa distancia, demasiado cerca, tanto que pude ver su nombre: Warrior. Es muy peligroso que maniobre tan cerca, demasiado oleaje, bramó Milford. Algo extraño sucedía, pero no entendía la naturaleza del asunto. El capitán me observó con furia, aunque ablandó la mirada un par de segundos después. Problemas, muchachos. Desconozco qué pretenden los de la chalupa, pero están corriendo riesgos y haciéndonos correr riesgos a nosotros. En eso, mediante unas cuerdas, un bote salvavidas descendió desde la nave. ¡Al mar! ¿Qué hacen estos?, me asombró el capitán. La lluvia helada, heladísima, y los truenos más el viento y la espuma de las olas rebotando contra el casco desataron el terror de las fuerzas elementales. Ese temor tan comprensible, ahora para mí, de los marinos a las borrascas. ¿Qué clase de locos podían elegir un momento así para descender en bote y abordar nuestro barco? La ridícula embarcación ascendía y descendía en el sube y baja de la corriente, y una sola persona intentaba darle dirección a un par de remos. ¿Quién podía ser? ¿Para qué? El capitán Milford, resignado, detuvo las máquinas para subir al desconocido. Los truenos y los relámpagos dominaban el cielo, y de pronto el bote se esfumó. El capitán arrojó una cuerda hacia un pequeño bulto en medio de las olas. Un bulto que aparecía y desaparecía, un ser humano. La escena encubierta era tan caótica como caóticas estaban las aguas. El sufrimiento de los marinos era genuino, real. Aquel desconocido había puesto la vida en sus manos, y no importaba si era un loco, había que salvarlo. Así era la ley del mar. Al fin, las manos del náufrago se aferraron a la cuerda, y en minutos, esforzadamente, estaba en la cubierta, envuelto en una capucha amarilla.